Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Antonio y hoy os voy a enseñar a programar un chip EEPROM 2 con el programador EZP 2019 Plus. Bueno, la excusa que voy a utilizar yo en este vídeo es actualizar la versión de BIOS, puesto que este ordenador que tenemos aquí, que ya ha aparecido alguna que otra vez en el canal, viene con la primera versión. Y bueno, hay más maneras de actualizarlo, ya he enseñado alguna de ellas en el canal, dejo vídeos en la descripción, pero en esta ocasión pues me ha apetecido hacerlo de esta manera. Sí, me apetece actualizarlo así. ¿Por qué? Porque tiene una placa la cual pues bueno, posee un zócalo en el que el chip EEPROM viene ahí alojado, no viene soldado, sino que es de inserción. Entonces me es mucho más sencillo quitarlo que en otras placas base, y me viene muy bien para, pues bueno, para darle uso a este programador, el cual me compré pues si alguna vez requería de su uso y solamente he requerido para una reparación en una ocasión, así que me apetece seguir usándolo. Y bueno, ¿cuál es la segunda razón por la cual deberíamos usar un programador como este? Pues evidentemente aquellos casos en los que la BIOS esté corrupta y no nos permita darle uso a nuestro equipo. En primer lugar, venimos a inicio y buscamos información del sistema. Ponemos msinfo o directamente información del sistema y hacemos clic izquierdo. Bueno, se nos abrirá aquí una ventana, la cual va a recopilar información sobre nuestro equipo. Vale, una vez cargue, lo que nos interesa de todo esto que estamos leyendo aquí es la versión de BIOS, ¿de acuerdo? En mi caso, como lo que yo quiero hacer no necesito reparar porque el ordenador funciona bien, lo que quiero hacer es actualizar la versión de BIOS de mi equipo. Lo que voy a hacer es fijarme en esto, donde pone versión y fecha de BIOS. ¿Qué me pone aquí? Me pone que tiene una versión 0317 y que la fecha es 28 del 5 del 2008, ¿vale? Pues con esta información, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a venir aquí a Google y vamos a buscar unas cuantas cosas. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar la placa base, que es P5KPL/1600, que ya me aparece aquí en los resultados, y vamos a poner drivers. ¿Por qué sé esto? Pues porque en información me aparecía también el modelo de la placa base, ¿de acuerdo? Aquí abajo, P5KPL/1600. También es importante que tengáis en cuenta la revisión de placa, ¿de acuerdo? Porque hay fabricantes que distinguen entre distintas revisiones de la misma placa y entonces es posible que cada revisión tenga su propia BIOS, ¿de acuerdo? Entonces también es importante que lo tengáis en cuenta. De acuerdo, pues con esta información, vale, venimos aquí y vemos que aquí está mi placa base. Hago clic en el resultado. Vale, y aquí estaríamos en la página del fabricante, ¿de acuerdo? Como podemos ver es Asus. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a controladores y utilidades. Y una vez aquí, ahora mismo estamos en drivers y tools, nos tenemos que venir a BIOS y firmware. Y una vez aquí nos aparecerá la lista de las versiones del firmware de estándar BIOS. En este caso es posible que vuestro equipo pues no sea de estándar BIOS, sino que sea de estándar UEFI. Igualmente este tutorial serviría, ¿de acuerdo? No pasa nada por eso. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues bueno, valorar qué versión queremos poner a nuestro chip EEPROM o EEPROM 2. ¿De acuerdo? En función de las necesidades de cada uno, pues se le pone una versión u otra. ¿Aquí qué estoy leyendo? Pues estoy leyendo que la última versión es especial para usuarios que necesitan usar 533
Frontend Serial Bus CPU, ¿de acuerdo? Un ancho de bus frontal de 533. Entonces, ¿a mí me sirve esta versión especial de firmware? No, evidentemente no. Voy a usar la anterior, ¿de acuerdo? Que es la que a mí me interesa. Es decir, la más reciente, pero con coherencia. ¿De acuerdo? Entonces yo sé que tendré que poner esta. ¿Y qué me dice esta versión? Pues esta versión me dice que es la versión 0.512 y me dice que se fecha 26 del 3 del 2009. Por lo tanto, al ver esta versión y al ver la versión que tengo aquí instalada, puedo ya saber con seguridad que la versión que tengo yo instalada en el chip EEPROM es más antigua que la última versión que estoy viendo aquí, la última versión que me interesa, por supuesto. Porque instalar esto pues no me sirve para nada. Entonces, con esta información yo sé que puedo actualizar el equipo y mejorar características, porque no solo mejoraré la característica que me está enseñando aquí, mejoraré estas características, mejoraré estas características, mejoraré estas características, es decir, todas las anteriores. Mirar dónde está la versión que yo tengo instalada, es prácticamente la primera. Esta es la versión que tengo instalada y aquí están todas las posteriores con sus consiguientes mejoras. ¿De acuerdo? Sabiendo esto, yo lo que voy a hacer, como no voy a programar desde este ordenador, sino que programaré desde otro, lo que voy a hacer es apagar el ordenador. Lo voy a apagar. Este es el ordenador de mi madre, no sé si lo sabíais, lo mencioné en un vídeo. Bueno, pues lo voy a apagar. Uy, no cierro esta pestaña, pero bueno, igual. Lo voy a apagar y ahora lo que vamos a hacer es abrir este ordenador y extraer el chip de memoria EEPROM o EEPROM 2 que vamos a escribir. Bueno, ya estamos aquí de nuevo, tenemos el equipo abierto, ¿de acuerdo? Esta es la situación. Y aquí tenemos a la vista, no sé si lo veis, voy a tratar de enfocar. Aquí tenemos a la vista el chip EEPROM que queremos escribir. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es retirarlo. A ver si puedo enfocar. Ahora lo que vamos a hacer es retirarlo. No sé si podéis ver, pero al momento de retirarlo nos tenemos que fijar muy bien en la posición en la que está puesto, ¿de acuerdo? Si veis aquí, el chip en este lado tiene una muesca y en el otro no tiene muesca. En la misma placa viene serigrafiado, o serigrafiada más bien, como tiene que ir posicionado el chip. Si veis, ahí viene serigrafiado en la propia superficie de la placa, viene representada lo que es la muesca que tiene el propio chip en este lado, ¿de acuerdo? Entonces ya nos está diciendo cómo al momento de volver a insertar el chip tiene que ir posicionado. Dicho esto, vamos a retirarlo y lo vamos a retirar con mucho cuidado, ¿de acuerdo? Podemos sacarlo con la mano directamente o podemos ayudarnos con un pequeño spudger o palanca de estas que tienen punta en uno de los extremos, ¿de acuerdo? Y poco a poco ir aprovechando los huecos entre el zócalo y el chip, los huecos que hay entre el zócalo, el chip y las patas, para ir sacándolo poco a poco de los laterales, ¿vale? Intentando evitar que las patas se dañen por dobladuras. ¿De acuerdo? Entonces vamos a testear cuán duro está. Y evidentemente está bastante duro, ¿vale? Pero poco a poco puedo ir bailándolo y sacándolo. Lo voy bailando. Bueno, ya casi lo tenemos, ¿de acuerdo? Me está costando más de la cuenta, así que probablemente pondré algún corte. Vale. El tema es, y en esto quiero hacer bastante incidencia,
que a la hora de manipularlo no peguéis tirones muy pronunciados o muy fuertes, porque es posible que uno de esos tirones, más bien dicho, sea el último. Y si estáis tirando bastante fuerte, lo que es la memoria EPROM va a salir tan fuerte como estéis tirando, y es posible que dañéis las patas, ¿de acuerdo? Y corréis riesgo de que se partan. Y entonces, si se parte una de estas patas, la única posibilidad que vais a tener de volver a usar esta memoria, de poder programarla y volver a usarla para que vuestro ordenador esté operativo, es comprando una nueva y programándola, o intentando repararla pues colocando estaño, aunque lo veo bastante poco viable. Y bueno, el primer paso para programar nuestro chip EEPROM es conectar el programador, ¿de acuerdo? Lo conectamos al ordenador. Al propio programador simplemente conectamos el extremo del cable, que es USB tipo B, que es el que utilizan las impresoras, ¿de acuerdo? Y al ordenador pues conectamos el USB tipo A, ¿vale? Que es el que utilizan básicamente los ordenadores. Bueno, en esta etapa del proceso lo que vamos a hacer es descargar el driver del programador. Vamos a poner ZP 2019 Plus Driver, ¿de acuerdo? Y van a aparecer muchos resultados, tantos como vendedores hay. Entonces lo que vamos a hacer es pues clicar en el resultado que más confianza nos inspire. Este no. Vamos a venir a este, ¿de acuerdo? Y buscar nuestro driver. Aquí ya aparecen varios enlaces de descarga. Aquí pone que uno de los enlaces es el programa, que lo vamos a descargar, vale. Aquí viene el enlace de descarga, ya lo ha descargado, vale. Pero para facilitar la instalación me voy a descargar también el driver suelto, por si acaso. Ya que muchos de estos archivos, por alguna razón, bien porque no venga firmado el controlador, pues suelen dar problemas, ¿vale? Entonces me voy a descargar los archivos para ver si tengo problemas con uno, pues lo intentaré con el otro, ¿vale? Bueno, y una vez descargado, lo podíamos abrir desde el navegador, pero bueno, venimos a la carpeta donde tenemos el programador descargado, ¿de acuerdo? Tenemos aquí un archivo, que es el pequeño, que es el del driver, y aquí tenemos el del programa. Vamos a descomprimir, en mi caso descomprimir el del driver. En el programa también vendría el driver, ¿de acuerdo? Vendrían los dos. Aquí, como vemos, tenemos una carpeta de driver también. Y en el de driver simplemente está el driver, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer, una vez descomprimido, es venirme aquí a inicio, ¿vale? Estamos en inicio. Hacemos clic derecho sobre el icono de Windows, clic izquierdo en administrador de dispositivos. Y aquí vemos que hay un dispositivo desconocido, ¿vale? Vemos aquí el dispositivo desconocido, que es nuestro programador. Si no nos sale ningún dispositivo desconocido, hacemos clic izquierdo en buscar cambios de hardware. Entonces nos lo buscará y podemos ver que hay un dispositivo desconocido. Hacemos clic derecho sobre el dispositivo desconocido, clic izquierdo en actualizar controlador, clic izquierdo en examinar mi PC en busca de controladores, ¿vale? Y aquí haríamos clic izquierdo en examinar, ¿vale? Clic izquierdo en este equipo para desplegar los siguientes directorios. Entonces desplegamos el de descargas y aquí tenemos las dos carpetas que nos interesan. En este caso voy a probar primero con la carpeta en la que me descargué únicamente el driver, ¿vale? La despliego, me aparece la subcarpeta de driver, hago clic izquierdo en esa subcarpeta, ¿vale? Y clic izquierdo en aceptar, ¿de acuerdo? Hecho esto, pues hacemos clic izquierdo en siguiente. Bueno, en vista de que la instalación del controlador nos está dando problemas,
debido a la firma del controlador. Lo que vamos a hacer es dirigirnos a inicio con clic izquierdo, a configuración con clic izquierdo. A continuación vamos a ir a actualización y seguridad, a recuperación, y una vez aquí nos vamos a dirigir a donde pone inicio avanzado y vamos a hacer clic izquierdo en reiniciar ahora. Una vez nos encontramos aquí, vamos a hacer clic izquierdo en solucionar problemas, clic izquierdo en opciones avanzadas, configuración de inicio, y una vez aquí vamos a hacer clic izquierdo en reiniciar. Una vez nos encontremos en este menú, vamos a clicar en aquella opción que nos interese. Para este caso concreto vamos a clicar sobre el número 7. ¿De acuerdo? Vamos a clicar sobre el 7. Y acto seguido, el ordenador se va a reiniciar aplicando esa configuración que le hemos ordenado. Una vez habiendo reiniciado nuestro equipo, después de haber habilitado la opción de instalación de controladores no firmados, vamos a situar nuevamente el cursor sobre la opción de inicio, vamos a hacer clic derecho, clic izquierdo en administrador de dispositivos, y una vez aquí nos vamos a venir nuevamente a nuestro dispositivo no instalado, que es el programador EZP 2019 Plus, y vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Clic derecho, actualizar controlador, examinar mi PC en busca de controladores, examinamos, ¿de acuerdo? Seleccionamos la carpeta, desplegamos y seleccionamos driver, simplemente para que busque el driver apropiado. Clic en aceptar y siguiente. Y cuando Windows nos avise de esta guisa, tenemos dos opciones. Si queréis podéis hacer primeramente, antes de aplicar la instalación, podéis hacer un punto de restauración. Si no queréis, no lo hagáis. Y una vez lo hagáis aquellos que sí queráis, simplemente hacéis clic izquierdo en instalar este software de controlador de todas formas. Una vez terminada la instalación, hacemos clic izquierdo en cerrar y podemos apreciar que nuestro dispositivo, identificado como WinUSB-COM dentro de libusb Win32 Devices, ya no aparece como desconocido, sino que aparece como instalado. Y a continuación, por fin, vamos a poder abrir el programa desde el cual vamos a programar nuestro chip EEPROM a través de nuestro programador EZP 2019. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente vamos a acceder a nuestra carpeta de descargas, a continuación a EZP 2019, EZP 2019 Plus, y aquí tenemos nuestro programa, ¿de acuerdo? Si queréis agregar este programa de una manera más cómoda a vuestro equipo, siempre podéis anclarlo a inicio, ¿de acuerdo? Buscarle una ruta mejor, porque no lo vamos a tener en la carpeta de descargas, lo vamos a poner, por ejemplo, vamos a cortar y lo podemos poner en el disco local C, ¿de acuerdo? Nos metemos a disco local C y lo podemos dejar aquí perfectamente. Hacemos clic derecho y clic izquierdo pegar, ¿de acuerdo? Entonces lo tenemos aquí. Ya desde aquí seleccionamos el ejecutable del programa y simplemente hacemos clic derecho y clic izquierdo en anclar a inicio, ¿vale? Y ya lo tendríamos anclado aquí en inicio y no nos están molestando en la carpeta de descargas.
Y una vez en este punto, lo que tenemos que hacer es insertar el chip EEPROM en el zócalo correspondiente. Este equipo de programación viene con unos zócalos principales, ¿vale? Que son de un tipo, que son compatibles con los chips 24, 95 y 93. En este caso tenemos un chip de tipo 25, ¿de acuerdo? Lo pongo en pantalla, ya que intentar enfocar la serigrafía en el propio chip es un tanto complicado, así que pongo directamente una fotografía del chip. Un MX25, ¿de acuerdo? Pero si no tuviéramos compatibilidad de chip EEPROM con los zócalos principales del programador, podríamos optar por los adaptadores, que dependiendo del conjunto que adquiramos, pues nos vendrá una cantidad determinada de adaptadores, ¿de acuerdo? En este caso, pues tenemos aquí unas pinzas, ¿vale? Que son directamente para hacer contacto en un chip soldado en placa, ¿vale? Y así no tenemos la necesidad de soldar el chip, ¿vale? Pero en este caso nos van a hacer falta porque nuestro chip, como vemos, es extraíble fácilmente porque tiene su propio zócalo en placa, como ya comentamos anteriormente. Y dicho esto, en el propio programador nos viene la referencia de cómo el chip debe ir orientado, ¿de acuerdo? Entonces, si nos atenemos a las moscas del chip, vemos que en la parte superior, tal y como estoy enfocando, hay una pequeña muesca y entonces eso ya nos dice cómo tenemos que insertar en nuestro chip. ¿Qué vamos a hacer en primer lugar? Vamos a liberar el zócalo para a continuación tomar nuestro chip EEPROM e insertarlo con mucho cuidado, ¿vale? Una vez lo tengamos bien orientado, lo que vamos a hacer es cerrar esta palanca de manera que unos contactos se cerrarán y atraparán las patas del chip. Ahora mismo el chip ya no se puede sacar, ¿de acuerdo? Si yo tiro el chip no lo puedo sacar, de hecho el programador se levanta porque están haciendo presión, ¿de acuerdo? Están haciendo presión esas pequeñas uñas, por denominarlas de alguna manera, sobre las patas del chip y no dejan que yo los traiga. Entonces nos vamos a desplazar a nuestro navegador de confianza y vamos a buscar nuestro modelo de placa base. Si bien recordamos, era una P5 KPL/1600 y a continuación ponemos controlador o ponemos driver. Vale, entramos a la página de soporte del fabricante. Y dentro de aquí, pues como ya vimos anteriormente, nos venimos a controladores y utilidades. Y una vez en controladores y utilidades, seleccionamos BIOS y firmware. Una vez en BIOS y firmware, habíamos aclarado en la primera parte del vídeo que en mi caso iba a descargar la versión 0512 para refrescar un poco. La versión que había instalada en el chip era la 317, ¿vale? Entonces vamos a clicar en Download, descargar. Una vez descargado, vamos a hacer clic izquierdo en mostrar en carpeta, clic derecho y extraer en P5 KPL/1600, etc. Una vez aquí, vamos a la carpeta con clic izquierdo y tendremos que cambiar la extensión del archivo. Vamos a cambiar la extensión ROM por la extensión bin para que lo pueda leer el programador. Para poder ver la extensión, si nos vamos a vista y marcamos la opción extensiones de nombre de archivo, podemos visualizar la extensión de cualquier archivo, ¿vale? Entonces volvemos a la carpeta, hacemos clic derecho sobre el archivo
clic izquierdo en propiedades. Y desde propiedades vamos a eliminar ROM y vamos a poner bin. Y aceptamos. Confirmamos. Y ya tenemos cambiada la extensión de nuestro archivo. Entonces vamos a abrir el programa. Y aquí tenemos el programita que vamos a utilizar. Aquí tenemos varias opciones. Una de ellas es clicar primeramente en test. A través de esta opción lo que vamos a hacer es buscar automáticamente, según piensa el programa, qué tipo de chip tenemos insertado en nuestro programador. Vamos a probarla. ¿De acuerdo? Y según el programador tenemos un MXIC. Concretamente el modelo es MX25V8005. ¿Vale? Con esta referencia, si volvemos a comprobar la referencia de nuestro chip, vuelvo a poner imagen, podemos ver si realmente coincide o no coincide. En mi caso coincide. Bueno, vamos a mirarlo. Parece que difieren algunos puntos, de modo que vamos a optar por buscar nuestro chip manualmente. Antes de empezar a seleccionar, mi recomendación ¿cuál es? Pues es la siguiente. Si por ejemplo vosotros tenéis la duda de qué tipo de chip tenéis que seleccionar, os recomiendo que si por ejemplo tenéis seleccionado SPI Flash, o por ejemplo vamos a seleccionar otro 25 EEPROM, porque si recordáis mi chip es de tipo 25. Entonces, claramente entre comillas, podemos pensar que tenemos que seleccionar esta opción. Pero no tiene por qué ser así. Porque si luego venimos a manufacturador, después de haber seleccionado 25 EEPROM, vemos que no hay ningún manufacturador MX, a pesar de que mi chip es de manufacturación MX. ¿De acuerdo? Y ya si venimos a nombre, vemos que no aparece la referencia del modelo, es decir, de mi modelo, que es 25L8005PC. Entonces aquí podemos pensar que nos hemos equivocado, ¿de acuerdo? Y como podemos pensar que nos hemos equivocado, pues podemos decir, bueno, quizás si selecciono SPI Flash, ¿vale?, aparezca mi manufacturador. Y puede que sea así. Entonces vamos a venir aquí y vemos entre la lista de manufacturadores, ¿vale?, que tenemos aquí un MXIC, ¿vale? Puede ser este, ¿no? Y una vez habiendo seleccionado MXIC, si nos venimos a nombre, ¿vale?, vemos una lista de chips. El nuestro era el 25L, ¿de acuerdo? 25L 8005, ¿vale? 25L 8005. Entonces, buscando. A ver si lo encontramos. ¿Vale? Aquí lo tenemos. MX25L 8005. Lo tenemos aquí. ¿Veis? Nos cercioramos, ¿vale?, de que es el nuestro. Miramos y no hay ninguno más parecido. ¿Vale? Entonces seleccionamos MX25L 8005. ¿Vale? No es exactamente el mismo nombre, pero que no tenga exactamente el mismo nombre no quiere decir que no se pueda programar seleccionando estas opciones, ¿de acuerdo? Si veis que vuestro chip no aparece en la lista, tenéis que escoger un chip lo más parecido posible al chip que estéis programando, ¿vale? De esta manera la programación será igualmente válida. No obstante, y para hacer una búsqueda mucho más avanzada, podemos desplazarnos a la opción Device, dispositivo, colocar el cursor encima, hacer clic izquierdo, y aquí nos aparece una lista mucho más holgada, ¿de acuerdo?, en la cual podemos buscar nuestro chip y leer información relativa a nuestro chip, ¿de acuerdo? Vamos a buscar el nuestro, a ver si lo encontramos. Es un MX25L8005, aquí lo tendríamos, ¿de acuerdo? Entonces, si hacemos doble clic sobre el mismo,
pues podemos ver que efectivamente es una memoria flash de 1 MB, ¿vale? Según el programa. Aunque me encajaría, puesto que la última actualización de firmware es el espacio que ocupa. Que es un SPI Flash, que es de manufacturador MXIC, el nombre, tal, el voltaje de 3,3 voltios, entre otra clase de información, ¿de acuerdo? Y aquí, si nos fijamos, justo encima tenemos otra opción que es MX25V8005, que es la opción que nos proporcionaba al clicar sobre test y que es la alternativa que nos proporcionaba el propio programa al leer automáticamente el chip que teníamos instalado, ¿vale? Si clicamos sobre él, vemos que prácticamente no cambia mucho de un chip a otro, tiene la misma cantidad de memoria, es una memoria flash de tipo 25, ¿vale? El manufacturador es el mismo, el tipo de memoria es el mismo, el voltaje es el mismo, no cambia mucho. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que para aquellos que no tengan experiencia en este tipo de programación, pues para firmware de tipo BIOS o de tipo UEFI, firmware en general para placa base, o el componente que sea, puede incluso ser una televisión, una tarjeta gráfica, etcétera. Pues la pregunta que surge es ¿cuán fiable es la opción de automática de testeo? Bueno, lo vamos a comprobar en este tutorial, de hecho. Tras meditarlo, pues creo que es conveniente mostrar si esta opción es válida o no es válida a la hora de programar nuestros chips y bueno, lo máximo que podría suponernos en este caso, y tras comprobar que de un chip a otro se manejan los mismos voltajes, que eso es muy importante, que de un chip a otro se manejen los mismos voltajes. Tras comprobar esto, pues bueno, lo máximo que puede ocurrir, pues que tengamos que programar nuevamente porque esta programación no nos haya valido de nada, no se haya escrito correctamente el chip al no ser el chip tipificado correctamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar la opción automática. Ahora mismo tengo puesto el 25L8005, pero vamos a testear al MX25V8005, porque como he dicho, si no funciona, lo máximo que tendríamos que hacer es volver a colocar el chip, volver a abrir el programa, escoger el MX25L8005 y volver a programar. Hasta ahí sería el máximo daño al que podemos quedar expuestos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya lo hemos seleccionado, he presionado test, como habéis podido ver, ¿de acuerdo? Entonces podemos dar a leer, a ver si nos lee el contenido, ¿no? Después de haber seleccionado este tipo de chip de manera automática, a ver si nos lee el contenido que hay dentro. Pues parece ser que sí, que lo ha leído, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo que vamos a hacer es proceder a borrarlo con clic izquierdo en Erase. Como podemos ver aquí, pues ya nos notifica que el chip ha sido borrado. Y a continuación pues vamos a hacer clic izquierdo en Open. Vamos a seleccionar nuestro archivo, el cual contiene el firmware actualizado. Nos notifica que ha sido adjuntado este archivo al programa. Hacemos clic izquierdo en Write. Y el proceso de escritura se ha completado, de manera que ya podemos cerrar el programa y volver a instalar nuestro chip en placa. Al momento de extraer el chip de nuestro programador es recomendable llevar guantes, ¿de acuerdo? Para no pasar nuestra carga eléctrica al chip, ¿vale? Antes de extraerlo vamos a desconectar el programador, ¿de acuerdo?
Y ahora sí, vamos a extraer el chip, vamos a levantar la palanca. Veis que ya ha salido él solito, ¿vale? Pero nos lo vamos a llevar, ¿de acuerdo? Está en perfectas condiciones. Y a continuación lo vamos a insertar. Bueno, en este punto del proceso vamos a insertar nuevamente el chip. Tengo aquí el chip programado, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y como ya se comentó al principio, vamos a tener en cuenta la muesca. Como vemos, aquí hay una muesca, ¿de acuerdo? Entonces, esa muesca más el serigrafiado de la placa, como podemos observar, no sé si se ve correctamente, pero por si acaso colocaré una fotografía, ¿vale? Pues el serigrafiado de la placa, que representa una muesca, que además el propio zócalo tiene una muesca, más la muesca de nuestro chip, nos permite saber de qué manera va orientado el chip. De modo que tiene que ir muesca con muesca. Y vamos a insertar el chip. Vale. Esa sería la posición. No sé si se ve correctamente. Vale. Y ahora simplemente, como lo tenemos bien posicionado, vamos a presionar hasta encajarlo correctamente. Ya he hecho clic, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y ahora a continuación, después de asegurarnos de que está puesto correctamente y de que no se mueve, vamos a encender la computadora. No vamos a cerrar del todo el ordenador, ¿vale? Porque tenemos que comprobar primero que funciona correctamente. Entonces ya está encendiendo. Pongo así la tapa un poco de medio lado, ¿vale? Tenemos la tapa de medio lado, todavía no lo quiero cerrar. Vale, ha iniciado. Este es el PC de mi madre, simplemente pongo mi foto pues para que se vea que el vídeo lo he hecho yo. Entramos. Vale, y una vez dentro, bueno, este ordenador, como ya visteis en otros vídeos, es un tanto lentito por diversas razones. Entonces, una vez que cargue, entraremos a MS Info y comprobaremos que efectivamente la versión de firmware en placa es la 512 y no la 317. Entonces ponemos MS Info, ¿vale? MS Info. Hacemos clic izquierdo en información del sistema. Y como podemos comprobar, pues estamos en el mismo PC, evidentemente, ¿vale? Y la versión y fecha de BIOS es la 512, fecha en 2009, ¿vale? 16 del 3 del 2009. La versión antigua que teníamos instalada, que era la versión primera del firmware de esta placa, era la 317 del año 2008, ¿vale? De modo que ya tenemos nuestra placa base actualizada. Mi nombre es Sergio Antonio Ribet Júdez y estoy titulado en instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones y en sistemas microinformáticos. Cualquier duda sobre este vídeo, o bien el montaje, la instalación y mantenimiento de sistemas microinformáticos y redes LAN, no dudes en preguntarme en la sección de comentarios o en mis redes sociales que te dejo en la descripción. Muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo.